Bienvenidos chicos, soy Lice Darias, docente del Instituto Superior Tecnológico Politécnica del Ecuador y en este caso vamos a trabajar la asignatura de imagen corporativa. Entendemos nosotros que la imagen corporativa constituye uno de los pilares fundamentales dentro de la construcción actualmente de marcas sólidas, especialmente que quieren quedar y tener una buena percepción en la mente de sus consumidores, marcas que sean sólidas, pero también que sean memorables con el pasar del tiempo. No se trata únicamente de cuando nosotros creamos una imagen corporativa como profesionales en el área del diseño, no se trata solo de tal vez crear un logotipo bonito, sino de crear todo un sistema visual que sea simbólico y que transmita la identidad como tal de nuestra marca. En la identidad nosotros podemos transmitir también sus valores, como es la personalidad de nuestra marca, incluso nuestro tono, nuestra manera de comunicarnos con nuestro público nos hace que hace que el público objetivo tenga una percepción diferente en este momento especialmente que ya vivimos en un entorno donde existe demasiada saturación de marcas que pueden ofrecer el mismo producto y servicio. Tener una correcta imagen corporativa va a hacer que nosotros podamos destacar frente a la masividad de marcas que ya existen actualmente. En el mundo del diseño gráfico, comprender y aplicar los principios correctos y de manera adecuada a la imagen corporativa, esto va a traer que haya confianza a través de nuestro público objetivo con nuestra marca, que exista la diferenciación y que exista también una coherencia en la comunicación de toda nuestra marca. En esta asignatura estudiaremos principalmente los fundamentos de la imagen corporativa y su relevancia estratégica, es decir, cada decisión que nosotros vayamos tomando en la creación de la imagen corporativa, ya sea para elementos internos o para sus elementos externos, puedan ser tomados de una manera sumamente estratégica a través de un análisis. Explorando como los elementos visuales que les mencionaba que pueden ser los logotipos, el color, la tipografía, en el caso de que algunas marcas también manejen eslogan, yendo un poquito más a profundidad, tal vez manejar incluso un sistema iconográfico, tratar la parte del packaging que puede estar dentro de los materiales de identidad corporativa y también un poquito más allá como son los elementos internos que pueden ser la misión, la visión, los valores, esos elementos que nosotros no podemos verlos a simple vista, es decir, no los podemos captar con nuestro sentido, pero sí están presentes y se transmite a través de los diferentes canales, a través de los diferentes medios en los que nosotros podamos ver la participación de la marca, ya sea en espacios físicos o digitales, pero están presentes, como pueden ser la misión, la visión, los valores, la personalidad de la marca, el tono y la voz de la manera en que se comunican con su público. Todos estos hacen que se integren para dar una forma a la identidad y que ésta llegue a ser única y diferente. Además, abordaremos la aplicación de principios del diseño, en cómo nosotros, en el momento de crear nuestra marca, podamos ponerlo con los parámetros correctos y, como les mencionaba, hacer que nuestra marca sea diferente y consistente en esta actualidad que tenemos mucha masividad de marcas. También trabajaremos finalmente con la parte de técnicas prácticas para elaborar un manual de identidad en donde se plasma todos los elementos, todos los parámetros para que ya sea que nosotros hayamos trabajado con la marca desde cero o más adelante alguien pueda trabajar con nosotros en el manejo de la marca o tal vez alguna persona completamente diferente pueda trabajar con la marca, ya puedan existir estos elementos parametrizados para que así exista consistencia a pesar del tiempo. Y así podemos saber cómo podemos aplicar los diferentes elementos de la marca, tanto tal vez a medios impresos como digitales, de modo que siempre se pueda tener un lugar en donde revisar teoría, en donde revisar los elementos de cómo funcionarían cada uno, y esto hace que al final la marca siempre tenga consistencia y se pueda trabajar de una mejor manera. Entonces, ¿qué es imagen corporativa? La imagen corporativa es la percepción que tiene nuestro público objetivo sobre nuestra organización, ya sea que nosotros podamos ofrecer un producto o un servicio como tal, pero ¿cuál es la percepción que hemos logrado a lo largo del tiempo, ya sea que todavía tengamos o no tengamos una marca, pero cuál es la percepción que las personas tienen sobre
nuestra organización, sobre nuestra entidad, lo que les menciono, si ya ofrecemos tal vez un producto o un servicio como tal, pero ¿qué piensan las personas sobre nuestra marca? Está construida una identidad, una imagen corporativa está construida a partir de elementos visuales que ya los vamos a ver más adelante, que son simbólicos y comunicacionales, que esto hace que se proyecte la marca de una manera coherente a través de los diferentes sistemas en los que nosotros podamos presentarlo o en los diferentes canales o en los diferentes medios. Como les decía, no es únicamente crear un logotipo como tal, sino es la manera en cómo la empresa o nuestra entidad quiere darse a conocer con las personas, que en el caso es nuestro público objetivo, y de esta manera va a hacer que las personas tengan esa cercanía con la marca, esa confianza con la marca, y eso va a causar con el tiempo que las personas a las que nosotros queremos llegar se vuelvan no solo tal vez consumidores o usuarios que puedan aparecer esporádicamente, sino que puedan llegar a ser hasta un punto parte de nuestro público objetivo, sí, pero que sean fieles a nuestra marca, como les mencionaba, en un mundo en donde ya existe masividad de marcas para un mismo producto o un mismo servicio, el objetivo es que al final las personas puedan ser fieles a nuestra marca. Entonces, vamos a ver algunos principios con respecto a la parte de imagen corporativa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es que necesitamos que haya identificación y es por eso que es necesario crear una parte visual, que ahora sí es la parte de nuestra marca y más adelante vamos a ver cuáles son los elementos que están constituidos. Entonces, ¿qué va a facilitar que nosotros tengamos una marca como tal que pueda ser reconocida? Va a facilitar que, que las personas, que en este caso son nuestro público, puedan identificarnos. Tal vez existen muchas entidades que ya están destinadas a ofrecer tal vez ropa. Ya hay muchas entidades que están destinadas a vender tal vez productos de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que nos diferencian? El que nosotros podamos crear nuestra marca con los diferentes elementos que ya los vamos a ver más adelante. Como les decía, tal vez dentro de un logotipo pueden ser sus colores, puede ser la tipografía, el nombre que nosotros le pongamos y la tipografía que nosotros utilicemos, tal vez la parte de la identidad visual como tal. Entonces, más adelante igual un sistema iconográfico, tal vez el packaging dentro de del material corporativo. Todos estos pequeños elementos van a hacer que seamos diferentes a otras marcas que puedan ofrecer el mismo producto o el mismo servicio. Esto va a hacer que nosotros tengamos diferenciación, es decir, que van a poder identificarnos de otras marcas que ofrezcan lo mismo a nuestro, incluso el público objetivo puede llegar a ser el mismo, pero el que nosotros tengamos una marca nos va a ayudar a que las personas se sientan y lo puedan reconocer con facilidad. Y también a que además nos va a ayudar en la parte de que va a causar una recordación, es decir, vamos a afectar la parte de su memoria como tal. Entonces, como podemos verlo aquí, la identidad gráfica debe recordarse y permanecer el mayor tiempo posible. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar en la toma de decisiones y conforme la teoría que vayamos aprendiendo y tenemos adquirida hasta el momento, entonces saber qué tipografía tal vez va más con nuestra marca, qué colores van a llamar más la atención conforme nuestro público objetivo y diferentes elementos, incluyendo tal vez desde el nombre, qué nombre le pegaría más a la actualidad, al público objetivo al que yo me quiero referir. Entonces, eso va a hacer que aunque pase el tiempo, la marca siga teniendo esa buena percepción en la mente de los consumidores y de esa manera alcanzamos incluso un buen posicionamiento. Em, Vamos a ver que puede trabajar a través de la simplicidad estructural de los logotipos, una marca que sea genuina, que sea original, la implicación de los elementos gráficos que provoquen emociones, es decir, que si nosotros vemos la marca ya tenga ciertas características y más adelante lo vamos a ver incluso llegar al punto de la personalidad que puedan recordar recordar a la marca incluso como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a adoptar de rasgos humanos y eso hace que incluso podamos humanizar a la marca y las personas puedan allegarse más seguras y puedan llegar a sentir más confianza. Y también asegurar que nos permite también la parte de la creación de una correcta identidad corporativa, que en todo el transcurso en el que nosotros podamos utilizar la marca, ya sea incluso también como una campaña o cuando recién se va a crear la marca como tal o en el lanzamiento de un nuevo producto o un nuevo servicio. Entonces, que exista coherencia entre todas sus piezas gráficas, ya sea tal vez como un reel, como un post, como un carrusel, y que exista una coherencia entre todas sus piezas gráficas que si yo veo tal vez
Si mi marca, por ejemplo, es de color, yo he decidido que en su origen mi marca sea de color rojo, significa que los diseños tendrían que ir más o menos en esas tonalidades. Tal vez podría jugar con los rojos, con los ocres, con los ladrillos, e incluso tal vez añadirle un color, puede ser el blanco, pero si es que mi marca ya trabaja con esos colores, luego yo no puedo aparecer que mi marca sea de color rojo y hacer todos los diseños en color azul o hacer todos los diseños en color verde. Entonces, eso igual nos permite que haya esa armonía. O si es que tal vez nuestra marca está directamente, tal vez la trabajamos con una tipografía, que es una tipografía muy minimalista. Y luego cuando yo hago los diseños, en cambio, aparezco con tipografías que son demasiado extravagantes, demasiado decorativas, demasiado exuberantes. Entonces ahí ya se rompe ese vínculo de la identidad gráfica que nosotros habíamos trabajado y las personas lo que hacen es que no lo recuerdan porque hay elementos que están todos desordenados y todos les aparecen incluso aleatoriamente, tal vez un diseño dentro de espacios físicos, otro en espacios digitales, y no van a saber reconocer que se trata de la misma marca. ¿Por qué? Porque no existe una coherencia entre todos sus elementos. Entonces tiene que haber ese vínculo entre lo que nosotros decimos que es también la empresa y cómo nosotros lo transmitimos a sus diferentes diseños. Y cuando nosotros los plasmamos en sus diseños, que todos puedan llegar a tener coherencia, sin importar el canal por el que se esté transmitiendo o sin importar el soporte, ya sea físico o digital, en el que nosotros queramos llegar a nuestro público objetivo. Vamos a ver los principales elementos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento en que nosotros vamos a crear nuestra marca. Entonces, el primer elemento pueden variar en casos y casos, algunos tal vez todavía no optan por tener todos los elementos o algunos en cambio tienen otros elementos, otros evitan otros elementos, pero hay elementos que sí van a ser siempre fijos, como por ejemplo el nombre de la empresa. Lo vamos a manejar esto sí de ley, que viene siendo el naming, como también lo podemos conocer. Entonces, el nombre de la empresa puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, puede ser McDonald's, puede ser Pizza Hut. Como nosotros vemos una marca y decimos, esa marca es tal, ese es el nombre. Ahora nosotros tendríamos que esto relacionarlo con otro aspecto muy importante, que es una vez que nosotros tengamos el nombre, en cambio, trabajar con la parte de la tipografía. Para esto nosotros previamente ya tendremos que tener un análisis de saber cómo es nuestro público objetivo, quién es nuestro público objetivo, qué edad tiene en un rango. Antes, por ejemplo, los rangos eran muy genéricos. Antes de que nosotros podamos tomar incluso todas estas decisiones con respecto a los elementos que van a estar en juego dentro de nuestra imagen corporativa. Antes era muy genérico. Es decir, si yo quería que mi público objetivo, yo decía, quiero que sean las mujeres. Entonces uno decía, ya, mujeres en general, pero es muy diferente trabajar con una mujer que es adolescente, con una mujer que también tal vez recién está yendo a convertirse en una jovencita, o con una mujer que tal vez es ama de casa, o con una mujer que tal vez pasa 8 horas al día en una oficina. Entonces sus gustos son diferentes, sus frustraciones son diferentes, sus necesidades son diferentes, lo que piensan, lo que sienten, todo es diferente. Entonces nosotros tenemos que establecer primero a nuestro público objetivo. Como lo establecemos con algunos aspectos que pueden ser más o menos su edad, qué le gusta, qué le disgusta, esta pregunta es muy importante, cuáles son sus necesidades, porque es ahí donde yo entro con mi marca a solventarlo a través de un producto o un servicio, incluso tal vez demográficamente en qué lugares se encuentran estas personas, su estado económico también, si tal vez es bajo, si tal vez es medio, medio alto, bajo, medio. Entonces, de esa manera incluso nosotros podemos llegar a un punto en el que lancemos nuestra marca, lancemos tal vez nuestro producto o nuestro servicio y nosotros podamos darle un valor que sea accesible porque antes ya hubo un análisis. Preguntas como esas, cuáles son sus gustos, y eso nos va a ayudar a que nosotros, depende, si es que nosotros estamos trabajando tal vez con mujeres y depende de sus gustos, entonces a ellas les gusta tal vez cosas que sean delicadas, o depende de nuestro público objetivo, tal vez no, sino por el contrario, tal vez son mujeres si es que es para una marca, yo que sé, de ropa gótica. Entonces ellas en cambio no van a ser delicadas, van a ser un poco más bruscas o un poco más toscas. Entonces ahí nosotros tendríamos que ir a elegir un nombre que pueda ir
acorde a lo que ellos se sientan identificados y también al mismo tiempo utilizar una tipografía que para nada va a ser delicada porque es de ropa gótica. O por el contrario, si tal vez es una marca que está destinada a tal vez vender productos de maquillaje, como actualmente tenemos lo del skincare, entonces si yo voy a crear una marca que ofrezca estos productos, entonces por ese lado sabré que son mujeres que tal vez son un poco más delicadas, que se preocupan por su cuidado, por su apariencia, por su cuidado, por lucir siempre bien. Entonces ahí yo me iré por una tipografía que tal vez es un poquito más delicada, que tenga ciertos rasgos finos, que tenga tal vez, que parezca tal vez una letra que puede ser pacífica. Entonces nosotros ahí entramos con la decisión de saber cuál es el naming, qué nombre nosotros le vamos a poner y también decidir aparte del nombre, qué tipo de letra nosotros usaríamos. Pero antes de tomar este tipo de decisiones, nosotros, como les menciono, tendríamos que tener un análisis de cómo es nuestro público objetivo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades y en diferentes aspectos para que así nosotros podamos llegar a tomar buenas decisiones. De ahí nosotros venimos con la parte del logotipo. Con respecto al logotipo, estos que les estoy mencionando están dentro de los elementos visuales. Entonces, los elementos visuales son los elementos que nosotros vemos externamente de nuestra organización o nuestra entidad. Entonces, aquí ahorita vamos a trabajar un poquito, hablamos de la tipografía y también con respecto a logotipos. Entonces, vamos a ver, porque también existe una diferenciación dentro de los logos, porque nosotros muchas veces solemos decirle logotipo a todo. Sin embargo, no es así. Existen, sí, los logos, pero aquí existe una clasificación. Existen los logotipos, existen los isotipos, existen los imagotipos y existen los isologos. Entonces vamos a trabajar primero con la parte del logotipo. El logotipo es claro, se identifica solo por la parte del texto. Uno de claros ejemplos de esto puede ser Vogue, puede ser la marca Canon, que es una marca de cámaras fotográficas y de video. También puede ser incluso una muy conocida que puede ser Coca-Cola, porque si se dan cuenta no tiene una parte gráfica, una parte de un identificador gráfico como tal, sino tiene únicamente la marca es trabajada con una tipografía. Algunos tienen más detalles, otros menos detalles. En este caso, por ejemplo, Bow es una tipografía solamente. Canon también, pero por ejemplo, si analizamos un poquito la de Coca-Cola, esta en cambio tiene ciertos rasgos, por ejemplo, vamos a revisarlo. Tiene ciertos rasgos que se le han aumentado a la tipografía original. Por ejemplo, como sabemos que esta marca está asociada con el optimismo, con la calidez, con la unión, con el tiempo en familia y por lo general también se mandó mucha propaganda, por ejemplo, en el tiempo que es para compartir en familia, que es, por ejemplo, las fiestas, por lo general, que son Navidad. Entonces aquí nosotros tenemos la palabra Coca-Cola y las tenemos como que entrelazados con estos lazos. En su tipografía original no estaba considerada así, sino que lo hacen así para que incluso tenga una mejor relación con lo que trata la marca como tal. Entonces tenemos como que estas terminaciones de la letra C con un lazo y la otra letra C en cambio con un lazo, pero que está como que conectándose con la letra L, porque eso es intencional. Sin embargo, igual puede funcionar de la manera en que está funcionando aquí con Vogue o con Canon, que también está funcionando solo con la tipografía. Coca-Cola también tiene la tipografía, pero tiene ciertos rasgos que la hacen incluso más particular y como les menciono, no son rasgos que están ahí aleatoriamente, sino que están relacionados con lo que la marca dice que es la unión. Entonces, de cierta manera la trabajan así. De ahí tenemos también la clasificación de logos con respecto a isotipo. Aquí, en cambio, es netamente la parte simbólica de la marca, es decir, esta marca se puede reconocer como tal sin necesidad que esté escrito el nombre o el naming, como les mencionaba. Entonces, nosotros sabemos de qué trata esta marca de color amarillo que tiene la M y no es necesario que esté escrito. Y por lo general tampoco la escriben, únicamente escriben esta como letra M. ¿Por qué? Porque es la marca de McDonald's.
Y no es necesario que incluso dentro de sus productos, dentro de su packaging o dentro de muchas veces propagandas que hacen para espacios digitales, posts que suben en redes sociales, por lo general no escriben como tal la palabra McDonald's. ¿Por qué? Porque dentro de su decisión de trabajarlo como isotipo ya ha hecho que las personas tengan esa percepción que tan solo con ver esta letra M, que puede significar muchas palabras en general, nosotros ya la relacionemos directamente con la marca. Y también asimismo tenemos la de PlayStation, que también si pueden ver aquí, no es necesario que esté escrito PlayStation, sino que nosotros ya le reconocemos con la letra P y con la letra S, como si estuviera caída en el piso, y no es necesario que diga PlayStation. Igual, dentro de sus aplicaciones, dentro de sus programas, casi no dice PlayStation, pero sí se utiliza esta parte de el isotipo, que no necesariamente tiene que estar acompañado del nombre, es únicamente la parte gráfica o la parte simbólica de la marca. Tenemos por este otro punto la parte del imagotipo, entonces tenemos que tener muy presente porque el imagotipo y el isólogo ambos manejan los dos elementos, que es cuál, la parte de la combinación de la imagen o la parte simbólica o la parte gráfica, y aparte tenemos el texto. Solo que cuál es la diferencia entre el imagotipo y el isólogo, porque como les mencioné, tanto el imagotipo y el isólogo tienen la parte gráfica, es decir, su identificador visual y aparte el naming, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el imagotipo puede funcionar de las dos maneras. Puede funcionar el identificador visual por separado y aparte puede utilizarse solo el naming. Y es el caso, por ejemplo, de Lacoste y Nike, porque si hemos visto los productos de Nike, muchas veces en la caja de zapatillas no viene Nike y el check, que nosotros ya lo tenemos reconocido, sino que tal vez dentro de sus zapatillas, en la parte de atrás dice Nike, y en la parte de adelante está el check, o en otros modelos tal vez solo está el check y no está la palabra Nike. Dentro de las cajas de sus productos igual tal vez solo está el check y no está la palabra Nike. Por ejemplo, cuando se hacen modelos de camisetas, lo mismo, muchas veces solo está el Nike o muchas veces solo está el check de la marca. Entonces, así es como funciona un imagotipo. No necesariamente tienen que estar siempre los dos juntos. ¿Por qué? Porque se han encargado de que puedan reconocerse, ya sea solo utilizando el naming o solo utilizando la parte gráfica, pero las marcas con su estrategia, con el tiempo que ha transcurrido también, han logrado que en la percepción de las personas se puedan reconocer de las dos maneras. Y vamos a nuestro otro ejemplo, que en cambio es la clasificación de logos con respecto al isólogo. Como les mencionaba, es muy parecido a la parte del imagotipo. ¿Por qué? Porque también sigue constando de su parte del identificador visual y al mismo tiempo consta de el naming, pero en cambio ellos no pueden funcionar por separado. Uno de estos ejemplos es el de Burger King, que si yo le saco, por ejemplo, Burger King, solo me van a quedar esas dos rodajitas de pan, pero no existe mucho sentido. Si las personas pueden ver eso, tal vez algunas sí las pueden relacionar con la marca de Burger King que ofrece alimentos principalmente en la parte de hamburguesas, y algunas las pueden reconocer, pero tal vez otras no. Y ahí llega un inconveniente, que tendríamos que reconocerlos todos, así como fue la marca de Nike. Se reconoce el Chego, se reconoce el Nike únicamente, pero todos lo van a reconocer. Sin embargo, con Burger King es diferente, no se puede trabajar por separado. Aunque actualmente se creó una nueva versión en donde están tratando de que funcione por separado, pero en el caso en el que tenemos aquí, no puede funcionar por separado. Y asimismo tenemos esta otra marca que es la de Harley Davidson, no sé si han escuchado, pero es una marca que está destinada a la venta principalmente de motocicletas, pero también pueden ser otros recursos que puedan servir como tal vez los cascos, las motocicletas, piezas para las motocicletas, tal vez pueden ser guantes, igual pueden ser esas chaquetas de cuero. Entonces, aquí también consta como un isólogo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que exista una separación. Si le quitamos todo, únicamente nos va a quedar esto como que en este fondito como si fuera un escudo. Pero si yo lo dejara así, le voy y le presento a alguien y le digo, ¿qué marca es esta? No la van a saber reconocer. ¿Por qué? Porque la marca trabaja de esa manera. No se puede trabajar por separado, solo se reconoce únicamente cuando están las dos juntas, tanto la parte del identificador visual como la parte del naming. Ese es el trabajo que se está haciendo en la marca desde que se fundó actualmente. Entonces, en el caso de que quieran tal vez pasarse a convertirlo en imagotipo, podrían hacerlo, sí,
porque ahora actualmente las marcas están trabajando bastante con esta parte del imagotipo porque comienza a ser demasiado funcional, pero sin embargo no todas las marcas actualmente, no es una ley que todas tengan que ser imagotipo, aunque funcionan muy bien, a otras les ha funcionado muy bien seguir trabajando como isólogos. Entonces, mientras la marca tenga un buen reconocimiento y una buena percepción y ya esté incluso en la mente de sus consumidores, no habría ningún inconveniente, pero es necesario que nosotros sepamos diferenciar entre cuál de estas cuatro nosotros estamos utilizando para nuestro logo, si un logotipo, isotipo o imagotipo, cuál estamos utilizando y tal vez cuál ha sido entre los análisis que nosotros podamos hacer, cuál ha sido la percepción que las personas han tenido con respecto a nuestra marca, o si nosotros vamos a crear una marca desde cero, tomar la decisión de saber en cuál de estos cuatro logos yo voy a trabajar mi marca. Ya, de ahí como les mencionaba, no todas las marcas están constituidas por todos los elementos. Algunas marcas sí pueden llegar a tener un eslogan que es una pequeña frase que da a entender la idea de lo que trata el producto o el servicio, nuestra entidad o nuestra organización, pero no todos pueden constar de ella. Sin embargo, si lo ven necesario, también podría llegar a tener. Por lo general lo suelen tener marcas que tratan sobre tradición, marcas que tratan sobre legado, marcas que quieren dar tal vez alguna frase que quiera servir de inspiración, de dar a entender el producto o el servicio que está ofreciendo o a qué se dedica la marca. Suelen hacerlo, pero no es una ley también que todas las marcas puedan llegar a tenerlo. Por otro lado, en cambio, tenemos otro punto muy importante dentro de los elementos visuales que están relacionados con la imagen corporativa es la parte de la tipografía. Como nosotros antes dijimos, ya se hizo un análisis de cuál es nuestro público objetivo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas opiniones, tenemos que tener muy en cuenta estos datos que nosotros almacenamos y al mismo tiempo también saber a qué aspira la empresa, cómo quiere reflejarse la empresa, cómo quiere que las personas, es decir, el público objetivo, vean a la empresa, vean a la marca, vean sus características, sus valores, a dónde quiere llegar y dependiendo incluso de toda esa información se pueden llegar a tomar decisiones en la parte de darle un nombre como tal a la marca que viene siendo el naming. Y para darle el nombre nosotros sabemos que tenemos que escribirlo como tal, aunque ya vimos ejemplos antes, ¿no? De que tal vez algunas marcas no funcionan directamente con, unas funcionan solo con el nombre, otras sin el nombre y solo con la parte de la identidad visual, pero en el caso de, pero de una u otra manera se puede pronunciar y en el caso de que sí tenga un nombre como tal, que tendría que tener una tipografía escogida que dé a conocer esas características que quieren dar a conocer como marca y que también se sienta identificado el público objetivo. Entonces, en este caso vamos a ver cuatro divisiones con respecto a tipografía que nosotros podríamos utilizar para el nombre de nuestra marca. La primera es la que nosotros conocemos como serif, que se llama así porque tiene serifas. ¿Y qué son las serifas? Son estos pequeños detalles que nosotros vemos aquí en la terminación o en el inicio de las letras y las vocales. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta fuente se llama Didot y aquí nosotros tenemos que en las terminaciones y en el inicio tienen como que unas terminaciones de en punta, tanto arriba y abajo. Por ejemplo, aquí en la S tiene arriba y abajo, aquí la E tal vez no. La R, en cambio, tiene estas terminaciones y estos detalles en la parte de la base, igual la I, la F, igual la letra A. Entonces, estas pequeñas terminaciones, estos pequeños detalles que tienen las tipografías, nosotros les conocemos como serifas. Y de ahí es el nombre que esta tipografía se llame serif. ¿Cuál es la característica de esta fuente tipográfica? Es que esta tipografía es más formal y es más elegante. Por lo general lo ocupan marcas que están relacionadas con tal vez años que ya están en el mercado, tal vez, que ya están posicionadas por un largo tiempo, marcas que ya llevan, que tal vez tienen que están relacionadas con un legado familiar, por ejemplo, puede ser un restaurante. Entonces, un restaurante y tal vez pasó en el inicio por su abuela y luego pasa por su hija y luego pasa por su nieto y quiere que se sigan las siguientes generaciones. Entonces, por lo general, restaurantes utilizan este tipo de letra. O también, por ejemplo, cuando vimos antes un ejemplo de solo logotipo y vimos la de Vogue, ¿se acuerdan? Entonces, ahí si nosotros nos ponemos a ver el análisis de cuánto tiempo van en el mercado esta marca, son aproximadamente como 172 o 182 años en el mercado. Entonces,
en el principio, esta era ese tipo de letra que se ocupaba y des en cuenta que a lo largo del año, a lo largo de los años se ha seguido manteniendo. Hay otra, por ejemplo, que es la de New York Times. No sé si han escuchado, es un diario que también igual se encuentra en Estados Unidos. Este también maneja dentro de su marca el ocupar una tipografía que es con serifas. Y lo vamos a ver. Entonces, este es de New York Times. Esta es la marca. Y aquí nosotros podemos ver que la marca como tal tiene esas pequeñas terminaciones, aunque incluso esta puede irse como que un poquito al área como que gótica, pero tiene esas terminaciones que nosotros les conocemos como serifas. Podemos revisar otra vez la marca de Vogue. Y si nos damos cuenta, esta de aquí también maneja la parte de tener las serifas. Como les decía, porque así como de Vogue, si mal no estoy, tiene como unos 132 me parece, años en el mercado. Y lo mismo la de New York Times tiene como 182 años en el mercado. Entonces, desde su origen han trabajado con este tipo de letra. Y también eso hace que no importa que aunque en la actualidad tal vez ya sea la parte del minimalismo y que todo sea más sencillo y que todo sea tal vez sin tanto detalle, pero ellos intencionalmente lo siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque este tipo de letra da a entender eso, como formalidad, como elegancia, como tradición. Entonces, son, son incluso con la parte de uno cuando las ve, incluso puede sentir como que confianza con este tipo de letra, como que es una marca seria, a eso me refiero, como que son marcas serias, entonces da esa seguridad cuando las personas la están viendo y eso hace que su público objetivo sienta esa seguridad a través de tan solo ver la marca. Entonces ellos intencionalmente, aunque las tendencias actualmente ya son que sea un poquito más minimalista, pero ellos lo hacen intencionalmente de esta manera porque quieren que las personas tengan esa percepción con respecto a la marca, que la marca es formal, que la marca es elegante, que la marca les haga sentir seguridad, que la marca le denote seriedad, porque eso es lo que ellos quieren transmitir y por eso es que aunque las tendencias han cambiado y ahora lo actual es tal vez la parte del minimalismo, hacer cosas que sean más sencillas, sin tanto detalle, pero ellos lo han seguido manteniendo porque es parte de su estrategia y es parte de su identidad como marca. De ahí también cuando estamos en la creación de nuestra imagen corporativa podemos optar por utilizar una tipografía sin serifas. Antes la que vimos era con serifas, por eso se llamaba serif, que viene de la palabra serifas. Y ahora vemos esta que se llama sans serif, que sería sin serifas. Esa sería más o menos su traducción, que son sin serifas. Entonces aquí podemos ver esta tipografía que se llama Vengar. Y en cambio, si nos ponemos a ver sus esquinas, nos damos cuenta que ya no es como la serif, que tiene como que esos picos, esos detalles o esas puntas. Aquí, sí, aquí esta tipografía únicamente lo que tiene son sus terminaciones como en filos, o si no pueden ser como que en puntas redondeadas, pero nada más. Entonces no tiene tantos detalles. ¿Y cuáles son las características de este tipo de letra? Que estas sí son un poquito más minimalistas, como les digo. Si es que la otra tipografía estaba asociada con marcas que ya llevan años en el mercado, eso también está dentro de que su público objetivo puedan ser personas incluso que son más adultas, entonces esta tipografía es como que un poquito lo contrario. Este, en cambio, son tipografías que está utilizado para este tiempo, que como les digo, es lo que buscamos ahora, que es como que más sencillez, más minimalismo. Entonces, tal vez para marcas que recién están comenzando, o tal vez para públicos objetivos que tal vez son jóvenes, en donde ya no les llama la atención tantos detalles, sino mejor lo simple. Entonces, tal vez para un público objetivo joven, incluso tal vez incluso puede ser para niños, funciona muy bien este tipo de letra cuando nosotros estamos trabajando en nuestra marca. ¿Por qué? Porque está asociada con la parte de claridad al no tener esos pequeños detalles que tenemos que tener muy en cuenta esos detalles. ¿Por qué? Porque nosotros también cuando creamos una marca tenemos que llegar al punto de ver la versatilidad que puede tener nuestra marca y también la escalabilidad que ésta puede tener. ¿Y qué significa eso? Que tal vez si es que yo trabajo con una marca que es como la anterior, que es con serifas y tiene estos pequeños detalles, tal vez en formatos grandes no va a haber ningún inconveniente, pero si yo lo hago a una marca
con este y tiene un formato pequeño, tal vez estos pequeños rasgos que se ven como que delgados pueden llegar a perderse, pueden llegar a verse como entrecortados. Entonces también tenemos que de manera muy estratégica saber que existen muchos tipos de esta tipografía con serifa se llama Dido. Pero también hay otras tipografías que también siguen siendo con serifa y tal vez unas son más anchas, más gordas, otras son más delgadas, otras son otras tienen las serifas incluso más gruesas, otras incluso más delgadas. Entonces nosotros tendríamos que elegir cuál de entre todas esas es más apropiada para nuestra marca. Y pasa lo mismo con esta. Entonces, esta en cambio no tener estos detalles puede funcionar de manera muy bien, tanto para formatos grandes como para formatos pequeños y no afectaría mucho en la parte de escalabilidad, la versatilidad y la visualización en cualquiera de estos formatos. Entonces, por eso tenemos que ver estos pequeños detallitos y como les decía, primeramente, saber que la marca y cómo las personas ven a nuestra marca y si está de acuerdo. Si es que lo que nosotros queremos es que nuestra marca represente, dé a entender que es una marca sencilla, que es una marca moderna, que es una marca que tal vez está dirigida a jóvenes, entonces nosotros no podemos utilizar una que tenga serifas, porque vienen a ser todo lo contrario. Pero sí, en cambio, son algunas de las características de nuestra marca y nosotros sabemos que esta tipografía tiene algunas de esas características, entonces podemos comenzar a trabajar con esta. También podemos trabajar, por ejemplo, antes de pasar, una marca que trabaja mucho con este tipo de letra es la de Apple. Por ejemplo, vamos a buscar el sitio oficial de Apple Latina. Y ellos utilizan una letra que es igual, que no tiene serifas y su tipografía, esta tipografía se llama San Francisco. Entonces, si nos damos cuenta, a estos al ser productos que siempre están trabajando como que no quedarse, son productos que normalmente se están innovando, se están actualizando, es decir, que ellos quieren dar a entender que si pasan unos meses o pasa un año, todos sus productos están corriendo y caminando con el tiempo, que no se están quedando obsoletos. Entonces, es por eso que ellos ocupan este tipo de letra. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la otra en cambio quiere hacer, la que tiene serifas, quiere dar a entender que en cambio hay años atrás, pero en cambio especialmente las marcas tecnológicas también, así como trabajan con ciertos colores, que ya lo vamos a ver adelante, también trabajan con tipografías que van más acorde a la marca. Y como les menciono, una de estas es la de Apple, que trabaja con la fuente de San Francisco, o también una de sus variaciones puede ser la helvética. Aquí podemos ver cómo todo, dentro de todos sus diseños, ninguna tiene serifas, todas son sans serif. Por ejemplo, aquí dice MacBook Air, la están ocupando sin serifas, que es la San Francisco en Bold. Luego tenemos dentro de nos dan a conocer características del producto, dice nuevo color azul cielo, rendimiento por las nubes con el chip M4. Este puede ser tal vez una San Francisco regular o una San Francisco medium. Aquí para nuestros botones de información, me parece que en este caso están utilizando la San Francisco, o así mismo creo que esta es la variación de la helvética. También la siguen utilizando, puede ser en regular. Y ahí tenemos una imagen del producto. Y lo mismo dentro de sus siguientes diseños. iPad Pro, tal vez en una San Francisco Gold, para información del detalle del producto, sus características, tenemos increíblemente poderoso, asombrosamente delgado, tal vez puede ser en una San Francisco regular o medium. Y lo mismo para más información, un regular. Y ahí tenemos estos detalles igual en todos que dice diseñado para Apple Intelligent, haciendo un juego entre los colores. Apple Intelligent ya está disponible en español. Y como podemos ver, todos los diseños que están dentro de su página web están trabajados de la misma manera. Ellos utilizan bastante esta parte de utilizar tipografías sin serifas porque, como les menciono, son para marcas que están destinadas como que un poquito más a la parte de la actualidad. Y en la actualidad nosotros sabemos que lo que se está resaltando, lo que está sobresaliendo es el modelismo, es la parte del minimalismo. Esto denota también un poquito más de modernidad, como veíamos. Entonces, por eso es que ahora muchas marcas están yendo por esta parte de acoger tipografías que sean sin serifas, pero como les menciono, esto no es una ley, siempre vamos a tener que investigar tanto parte de nuestro público objetivo, pero también saber con la información que nosotros tenemos sobre nuestra marca. Cuando nosotros sepamos dentro de nuestra marca a dónde ellos quieren ir, a dónde quieren aspirar, que viene siendo la parte de la misión y la visión, tal vez las personas que nos contrataron para poder administrar o crear su marca ellos desde el principio nos dicen, yo quiero dar a entender
que mi marca ya tiene años en el mercado, que es una marca que ya lleva pasando de generación en generación en generación. Entonces, si ellos ya me dan información como esa, y dicen de generación en generación en generación, son productos que ya llevan años en el mercado y son para personas adultas. Entonces, si nosotros ya tenemos esa información, nosotros ya podemos asociar lo que podríamos trabajar con una tipografía que tiene serifas. Pero si por el contrario, tal vez vienen a nosotros y nos dicen que es una nueva marca que recién está apareciendo, que tal vez está destinada a adolescentes, a jóvenes, a jovencitas, tal vez un grupo más específico, a mujeres que son jóvenes, tal vez que es una marca de cosméticos o por el otro lado tal vez una marca de tecnología igual para las nuevas generaciones. Entonces ellos ya sabrían, asociando esta información con algunas de las características de la tipografía, que lo que más le convendría a su marca es trabajar con una que no tiene, perdón, serif. Listo, de ahí tenemos, estas por lo general son las que más se utilizan, las que son con serifas y las que son sin serifas. De ahí vamos a trabajar con dos tipografías más que igual sí se usan, pero no tanto. Entonces, la primera sería esta que conocemos como display. Están sus características de la tipografía display es que es creativa y decorativa. Una asociación emocional es que esto causa singularidad y diferenciación. ¿Cómo podemos trabajar en esta tipografía o cómo podemos ver nosotros ejemplos de esta tipografía? Es con la marca Disney. Entonces, es como que no nos hace entender que no es como tal, porque más adelante vamos a ver la otra clasificación que se llama manuscrita. Entonces, podemos tender a confundirlo un poco, pero manuscrita, como lo dice la palabra, ¿no? O script es como si nosotros lo escribiéramos a mano. Esta de aquí no quiere decir eso, pero es un poquito más disruptiva, es un poquito más decorativa. Y también una marca, como les menciono, muy conocida que utiliza esto dentro de su imagen corporativa. Este tipo de letra es la marca de Disney. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo que es la Display Brush Font, pero nosotros lo podemos ver mejor ya aplicado a esta, en cambio, que es la tipografía que se ha utilizado para Disney. Y a ellos también les funciona muy bien. ¿Por qué? Porque su público objetivo, en cambio, son un poquito más, ahora es un público objetivo muy amplio porque es en general para la familia, pero en sus inicios era también un poquito más aplicado para niños. Entonces, aunque es en general para la familia, también tiene cierta connotación de que está todavía más relacionado a los niños. Entonces, si los niños ven una tipografía que esta Disney estuviera escrito con serifas, entonces tal vez les aburriría, porque o no se sentirían relacionados o identificados con la marca, porque como les menciono, esas son tipografías tal vez para personas que son más adultas. Pero en cambio, si tal vez ven una que es sin serifas, que tiende a ser más moderna y muy sencilla, entonces tal vez incluso tampoco se sentirían identificados. Pero en cambio, esta que es un poquito más decorativa, más disruptiva, es decir, que no estás acostumbrado nomás a ver a este tipo de letra, funciona muy bien para esta marca. Entonces nosotros tenemos y como les mencionaba, entonces influye demasiado nuestro público objetivo, a quién nosotros nos queremos dirigir y cómo queremos que ellos se sientan identificados con nuestra marca. Entonces influye mucho nuestro público objetivo aquí y también influye mucho lo que la marca quiere transmitir. En este caso, como nosotros sabemos que Disney ofrece dentro de sus plataformas actualmente o en sus productos o incluso hay Disney como tal en un espacio físico es de dibujitos, de caricaturas, de animación, de películas. Entonces, como les mencionaba, eso principalmente está destinado para niños y a ellos les funciona demasiado bien. Entonces, dentro de sus asociaciones emocionales es que este es un tipo de letra muy singular, que normalmente casi no la vemos. Es por eso que llama mucho la atención. Y en ese caso es lo que quieren hacer con los niños, ¿no? Llamar su atención. Entonces, porque es muy singular, es diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. De ahí tenemos esta de aquí, que es la tipografía en manuscrita. Entonces, como les había mencionado antes, y esto es un término que nosotros estamos asociados, no, sino también lo conocemos como script. Es muy parecido a la manera en que nosotros podíamos escribir antes, podíamos escribir antes y por lo general se escribía de manera amarrada.
Entonces, ¿cuál es una de las características de esta tipografía? Que es más expresiva, es más fluida. ¿Cuál es la asociación emocional con la que nosotros lo conectamos? Con la calidez y la cercanía. ¿Por qué? Porque como les menciono, es como antes las personas escribían, cuando hacían cartas, ahora mandamos todo tal vez por un mensaje, ya no conocemos la letra de otra persona. Pero antes, en cambio, esta era la manera en que uno podía comunicarse con otras personas. Al no existir tecnología, se mandaba de un lado a otro. Y tal vez las personas comenzaban diciendo, querido Peter o querida Julia. Entonces, y ahí comenzaban a hacer, por eso es que ahora hasta les dicen como cartas de amor. ¿Por qué? Porque se pensaba que era el lugar en donde uno podía expresarse. Ahora lo mandamos por WhatsApp, te quiero, te amo, o cosas así. Entonces, antes lo hacían de esta manera, lo escribían con la letra más bonita que tenían. Entonces, es por eso que está asociada con la calidez y la cercanía, porque eso era lo que hacían antes las personas, de traer una carta escrita a mano, era de notar que tal vez uno era importante para esa persona, aunque aparentemente está lejos, a través de una carta podía ver todas sus intenciones, todas sus emociones y podíamos sentirnos bien. Entonces, es por eso que está asociada con esta parte de la calidez y con la cercanía. Entonces, una marca muy conocida que utiliza esta es la de Coca-Cola. Antes ya lo habíamos visto dentro del ejemplo de marcas que utilizan logotipo como tal, solo en letras. Entonces ahora en cambio aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de la tipografía. Entonces aquí nosotros vemos que ellos no utilizan una tipografía que tenga serifas o que no tenga para nada serifas, sino por el contrario es como si fuera una tipografía un tanto dibujada, aunque tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces lo asociamos con que tal vez es lettering. Lettering es como tal dibujar las letras. En cambio, la tipografía son fuentes que ya existen y claro que nosotros podemos hacerle pequeñas modificaciones, que es el caso de Coca-Cola. Por ejemplo, la tipografía como tal es Coca-Cola, pero sin estos pequeños detalles en las terminaciones, como el lacito en la primera C o como el otro lacito en la segunda C que se está entrelazando con la letra L. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de tipografías y no llegar al punto de pensar que es lettering. Aunque muchas veces las marcas también, si así lo quieren hacer, pueden trabajar su marca desde lettering, es decir, desde cero. Todo va a ser ilustración y al final le damos un color y es aparentemente tipografía, pero eso no existe. Se dibujó desde cero. Pero en cambio la tipografía no. Son los que ya existen, que siempre podemos hacerle una que otra modificación, pero existe como tal la tipografía. Entonces, Coca-Cola es un claro ejemplo de haber utilizado en manuscrita. Listo, eso con respecto a elementos visuales. Otro aspecto muy importante con respecto a elementos visuales es la parte de paletas de colores. Es decir, cuando yo esté creando mi marca, ya yo decidí si va a ser en cuál de la clasificación de los logos. Si va a ser un logotipo, si va a ser un isotipo, un imagotipo o un isólogo. Entonces, cuando yo llegué a esa definición, yo tengo que elegirlo entonces, si va a ser logotipo, isotipo, imagotipo o isólogo. Entonces, definir el nombre. Entonces, si yo defino el nombre, puedo irme por la opción de que sea un logotipo. O de ley siempre va a tener un nombre, pero como les mencionaba antes, ¿no? En el caso de PlayStation o en el caso de McDonald's, no siempre tenemos el nombre como tal escrito. O puede ser como tal un imagotipo, en donde tenemos la combinación de los dos, como vimos antes. Entonces podemos tener un naming y una identidad visual. Entonces nos puede funcionar. Pero una vez que ya tengamos esa parte, ahora nosotros tenemos que definir qué color nosotros le vamos a dar a nuestra marca. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene de cómo cuando uno escoge un color para nuestra marca y que no tendríamos que elegirlo porque sí. Antes de hacer ese ejercicio, les voy a hacer caer en cuenta que es muy importante también saber el color dependiendo del lugar en donde nosotros estemos, dependiendo del contexto, incluso tiene que ver con la parte de los lugares y las culturas y las creencias que ellos tienen. Por ejemplo, antes de nosotros elegir el color, nosotros tenemos que analizar dependiendo de nuestro entorno, cómo influiría. ¿Por qué? Porque en ciertas culturas los colores no significan lo mismo que puede significar en otra cultura o incluso en otro país. Como por ejemplo aquí vemos el color blanco. El color blanco en esta parte sería
oriental, que viene siendo, por ejemplo, Asia, que viene siendo específicamente en China, por ejemplo. Allá el color blanco no está asociado como nosotros, ¿no? Aquí en Ecuador. Decimos que el color blanco está asociado con la pureza, con la tranquilidad, con la armonía, con la paz, pero en cambio allá es todo lo contrario. El color blanco para ellos en la parte oriental significa muerte. Entonces nosotros pensaríamos y diríamos, ¿cómo? O sea, es todo lo contrario a lo que significa para nosotros. Y en cambio en esta parte de Europa, que aunque nosotros no seamos de Europa, es esta parte occidental, para nosotros significa todo lo contrario. No significa muerte, sino significa paz, tranquilidad, armonía, hasta pureza. Entonces nosotros antes de elegir un color tenemos que también tener muy en cuenta estos pequeños detalles. Aquí en cambio sería viceversa. El color negro en la parte occidental representaría la muerte, pero en cambio en Asia es todo lo contrario. Representa en cambio ya como que un poquito más a la parte de la vida o la suerte. Un color muy importante que también podemos tener en cuenta es, por ejemplo, el color rojo. Aquí nosotros el color rojo lo asociamos con pasión, con compasión, con amor, con pasión, con amor, y muchas marcas, especialmente de la parte de la industria alimenticia, la utiliza porque es un color que llama demasiado la atención. Pero, por ejemplo, en Canadá, especialmente en estos países fríos, Canadá, Suiza, sí, como son países que tienen demasiado frío y casi no hay, no, el clima es así, entonces casi no hay la luz, casi no pueden ver tal vez el sol, las nubes, porque el ambiente siempre es como que un cielo cerrado y nublado. Entonces, así como para nosotros el rojo significa el amor, pasión, a ellos es lo contrario. En cambio, el color rojo para ellos significa como que optimismo, alegría, vida. Eso significa para ellos vida. ¿Por qué? Porque como ellos están acostumbrados como a vivir en esos entornos un poquito apagados, entonces para ellos el color rojo, al ser un color tan fuerte, para ellos significa vida, más que amor o más que pasión, sino como que vida, calidez, optimismo, alegría, energía. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta, antes de nosotros elegir un color para nuestra marca, estos pequeños detalles. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nuestro pequeño ejercicio trata sobre ver este color y asociarlo con una marca. Por ejemplo, aquí tenemos el rojo. Entonces, ¿qué marca nosotros podríamos asociar con este color? Puede ser el que ya vimos antes, que era Coca-Cola. Si a nosotros nos ponen este cuadrado azul, nosotros pensaríamos en una marca que la podríamos asociar. ¿Cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, el de CNT. Podríamos asociarlo incluso tal vez con la marca de Movistar. Aquí nosotros tenemos un cuadro en color verde, van a pensar un momentito y con qué marca ustedes podrían asociarlo, tan solo viendo ese cuadradito de color verde. Tal vez podrían asociarlo con la marca de Starbucks. Aquí tenemos este color azul característico que casi trabajamos y lo vemos todos los días por las redes sociales. Entonces, ¿con qué marca ustedes podrían asociar? Podrían asociarlo con la marca de Facebook. Aquí tenemos otro más, que es de este color amarillo, tal vez con cuál podrían asociarlo. Podríamos asociarlo con la marca, podría ser de Lego, aunque Lego maneja entre blanco, rojo y amarillo, o incluso una más cercana a nosotros todavía, que es la de Banco Pichincha. Aquí este color naranja, ¿con qué marca podrían asociarlo ustedes? Tal vez podrían asociarlo con la marca de la bebida de Fanta. Y para terminar, este color rosado. Este color rosado nosotros podríamos asociarlo tal vez con la parte del Banco de Guayaquil, se llama. Sí, el Banco de Guayaquil en su nuevo rebranding utilizó este color. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos definir y saber incluso los significados, no solo de nuestra cultura o de nuestro contexto, sino también en otros lugares? Porque vamos a necesitar esa información para saber igual, para dar a entender y de que nuestra marca se identifique de una mejor manera, que tengamos una mejor imagen corporativa delante de nuestro público objetivo. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba antes, el rojo es un color rojo que nosotros lo asociamos con la pasión, que nosotros lo asociamos con el amor, pero también algo muy importante dentro del color rojo en nuestro contexto es que es un color que lo utilizan bastante las marcas de productos alimenticios. Y si no, vamos a pensar un poquito, por ejemplo, Santa María utiliza este color rojo, amarillo. Mega Maxi, Super Maxi lo utiliza también. De ahí tenemos marcas como por ejemplo aquí también lo utiliza entre este color y en color blanco.
O, por ejemplo, ya si pensamos así, no marcas en específico, sino también tal vez los puestos que se dedican a comida rápida utilizan por lo general el color rojo y el color amarillo, y hay una explicación de esto. Lo utilizan porque estos son colores demasiado llamativos a la vista, al ojo humano. Entonces, como son demasiado llamativos, uno pasa y inconscientemente hasta puede ver directamente a la marca, porque por lo general siempre se cuelgan, ¿no? Rótulos grandes, letreros grandes, en donde está como tal escrito el nombre de la marca, Supermaxi, aquí Santa María, Mega Maxi, Pollo San Bartolo y así. Entonces, KFC y muchas marcas que están destinadas a la parte de la alimentación. ¿Por qué? Porque como les menciono, principalmente lo hacen con esta estrategia de que hacer colores que impactan demasiado y que llaman bastante la atención. Entonces lo utilizan a su favor. De ahí podemos tener tal vez el color celeste que vimos, era para CNT, era para Movistar, también lo utilizan algunos bancos, me parece que es el Banco del Pacífico. Entonces, este color en cambio igual transmite un poco de esa parte entre el celeste y el azul. Podemos dar a denotar como esa parte de tranquilidad también, esa parte como que de armonía. ¿Por qué? Porque está asociada con elementos que están por lo general en la naturaleza, como son el verde y el azul. Entonces nos dan a entender como que esa familiaridad, esa paz, esa parte de la armonía. Y es por eso que los bancos lo utilizan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este color nos hace sentir como que esa parte de sentir confianza. Y es lo que muchas veces, por ejemplo, marcas que están destinadas tal vez a la parte tecnológica o marcas que están destinadas tal vez al manejo de dinero, como son tal vez bancos, agencias o seguros, las utilizan. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar a entender eso a través de un color, que la gente pueda sentirse identificada en sentir armonía, en sentir seguridad, en sentir paz, de tal vez dejar su información ahí o dejar su dinero en esos establecimientos. Y también, por ejemplo, tenemos el color verde. El color verde, en cambio, sabemos que, como les mencionaba antes, es un color muy asociado también con la naturaleza. Entonces, también, o esto en cambio lo utilizan marcas que se van como que un poquito más, tal vez, a ser como ecoamigables, o incluso tal vez, aunque a veces las marcas no utilicen como tal este color dentro de su marca propia, en lapsos de tiempo para hacer tal vez algún tipo de campaña sobre el medio ambiente, sobre el agua, sobre el cuidado de la naturaleza, o cosas así, lo utilizan por un tiempo. Entonces, este tipo de color también es un color que resalta bastante, pero al estar asociado en la naturaleza también lo utilizan principalmente marcas que están un poquito relacionadas tal vez con la parte de cuidado del medio ambiente, marcas ecoamigables que les decimos o sostenibles. Entonces, por eso es que lo utilizan bastante este tipo de marcas. Marcas que incluso tal vez desde su origen, por ejemplo, de los productos, por ejemplo, digamos, el café. Entonces, como son montañas, cosas verdes o así, o productos incluso a veces que se tienen que ver con tejidos, es decir, que vienen de la naturaleza como tal, de materia prima. Entonces, muchas de estas marcas ocupan este color. Y de ahí tenemos variaciones como por ejemplo el color naranja que antes decíamos, en Canadá el color rojo era el que representaba el optimismo. Sin embargo aquí nosotros en nuestra connotación nosotros representamos este color naranja como un color que nos da optimismo, que nos da energía, que nos da, hace sentir calidez. ¿Por qué? Porque igual es un color demasiado fuerte y eso es lo que a nosotros nos da a entender. Entonces si nosotros, no sé si se dan cuenta, pero la marca de juguetón en cambio es como que una unión entre todos estos colores. Uno es un color cálido, otro color un poquito más que representa tal vez el amor, como el color rojo. Entre medio tienen un color celeste, como que un poquito azul. ¿Por qué? Porque quieren denotar esa parte de la confianza. Un color amarillo y colores rojos para que llamen la atención, que significan optimismo, calidez, alegría. Entonces, no es por nada que ellos utilizan estos diferentes colores. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también el significado de cada uno de los colores para que nosotros podamos tomar la mejor decisión al momento de nosotros crear nuestra imagen corporativa. Porque como les decía, esto va a hacer que las personas se identifiquen y tengan esa correcta percepción con nuestra marca. De ahí también podemos trabajar otro aspecto muy importante dentro de los elementos visuales para tener una correcta imagen corporativa, y es tener nuestro material corporativo. Y como pueden verlo dentro de esta imagen, este claro ejemplo es que si que tiene que existir una armonía y coherencia en toda nuestra imagen corporativa. Aquí nosotros solo podemos ver papelería.
Pero si tal vez nuestra marca decidimos que iba a ser azul, entonces dentro de la papelería nosotros tendríamos que en lo posible respetar ese color, no como, no tal vez siempre sea solo ese color. Sí podemos utilizarlo dentro, utilizando variaciones, pero ese color tendría que estar predominando dentro de nuestros diseños, como por ejemplo aquí tenemos hojas, tenemos vasos, tenemos nuestros gafetes, tenemos agendas, tenemos sobres. Entonces, si nuestra marca tal vez es de color azul, nosotros trabajar eso dentro de nuestra imagen corporativa, también dentro de nuestro material corporativo. Pero también que puede ser no solo interno, sino también tiene que ver con la parte externa. Tal vez interno puede ser esto, interno incluso el color puede estar relacionado con el uniforme de nuestros colaboradores de la marca que eso lo trabajan mucho las entidades, como por ejemplo los bancos. Si es Produbanco, me he dado cuenta que su chaqueta es de color verde. Si es como los del Banco de Pichincha, en cambio tienen como que un busito igual con unas rayitas que son tiene una tonalidad como que media amarillita. Entonces, cosas así, es decir, tiene que haber coherencia y consistencia en todos los espacios, ya sean físicos o digitales, con respecto a color. ¿Por qué? Porque el color, como les mencionaba antes, es algo que resalta demasiado. Como les dice en el ejercicio, nosotros solo con ver un cuadradito ya podemos asociarlo con la marca. Entonces nosotros tenemos que ser coherentes en todos nuestros espacios y en todos nuestros canales, en donde vaya a estar algo de nuestra marca, en ser intencionales en que exista esta coherencia y esta armonía para que así las personas también no sientan esa confusión. ¿Por qué? Porque no podemos lanzar tal vez un diseño para Facebook que sea de un color y luego un diseño para Instagram que sea de otro color. O no podemos decir que tal vez nuestra marca es de color amarillo como la del Banco Pichincha y luego cuando vamos a las oficinas del Banco Pichincha todo es de color rojo. No, entonces tiene que existir una coherencia entre toda esta parte del material corporativo, entre espacios físicos, entre espacios digitales, porque eso también va a hacer que las personas no se pierdan, que las personas se sientan más a gusto en los diferentes espacios físicos o digitales de nuestra marca, y eso es lo que le da a nuestra marca una buena imagen. De ahí con respecto a lo que veamos, estos son con respecto a la parte de los elementos visuales como tal. Ahora vamos a trabajar un poquito con los elementos conceptuales que ya habíamos dicho, que es la misión, la visión, pueden ser valores, cómo es la personalidad de nuestra marca, cómo es la manera en que nuestra marca se va a comunicar. Entonces, vamos a analizar un poquito de esos aspectos, porque no es importante solo la parte externa, es decir, cómo lo van a ver, sino también la parte interna de cómo es la marca como tal, cómo se comporta como dice que es y como dice que se tiene que comportar también. Entonces, los valores es algo muy sencillo. Desde niños nos han enseñado tal vez que los valores pueden ser como en palabras, ¿no? Tal vez como esta persona es humilde, esta persona es seria, esta persona es amargada, esta persona en cambio es optimista, esta persona es extrovertida, esta persona es introvertida, esta persona es pulcra, esta persona... Entonces, tenemos valores así, pero dentro de nuestra marca, en cambio, nosotros tenemos que igual sentarnos y detallar algunos de sus valores porque estos valores que nosotros transmitamos van a hacer que las personas se sientan identificadas. Entonces, si nosotros tal vez tenemos nuestro público objetivo, son jóvenes, entonces dentro de nuestros valores, los jóvenes tal vez buscan como ahora está en tendencia esta parte del minimalismo, entonces tal vez uno de los valores es que nuestra marca tiene que ser un poquito más simple, sin tanta extravagancia. Pero en cambio, si hubiera una marca que tal vez está destinada, yo que sé, una marca que ofrece eventos de fiestas y cosas así, entonces tal vez en ese caso sus valores sí tendrían que ser un poquito más como que la extravagancia, el optimismo. Por ejemplo, uno es el de Apple. Dentro de los valores de Apple está que sus características son la innovación, son la simplicidad, es la parte de la originalidad, la autenticidad. Entonces, ellos lo hacen ver dentro de todos sus productos, no solo dentro de su marca. En su marca también, su marca es demasiado simple, solo tiene únicamente la manzanita. Entonces, si sus valores y nos están diciendo que sus características son la simplicidad dentro de sus productos, hasta dentro del packaging, si ustedes se dan cuenta, en una cajita donde nos viene el celular de Apple, no hay grandes detalles como tal, solo es una caja con la imagen del teléfono y ya, porque uno de sus valores es que ellos son una marca simple, una marca minimalista, una marca que se dedica a la parte de la innovación.
Entonces, la innovación también es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque cada año ellos están lanzando un nuevo producto con respecto a mejoras de cámaras, con respecto a su sistema operativo. Entonces, ellos están cumpliendo lo que ellos están diciendo dentro de sus valores y es lo que nosotros también tenemos que hacer, que aunque nosotros no les estemos diciendo constantemente a nuestro público objetivo, miren, estos son nuestros valores, ellos con ver nuestro producto, con ver nuestro, palpar nuestro servicio o ver incluso dentro de nuestras redes sociales o en espacios físicos parte de lo que somos como marca y ellos, aunque no sepan cuáles son nuestros valores, ellos ya digan, ah, esta marca es así o esta marca es de esto. Y yo me siento identificado porque como personas nosotros nos vamos a identificar con personas que se parezcan mucho a nosotros, que tengan nuestras mismas creencias, nuestros mismos principios, nuestros mismos valores. Entonces, como marca también tenemos que buscar eso. De ahí tenemos la parte de la personalidad, en que se basa la personalidad, en que nosotros tenemos que dotar a nuestra marca de principios, perdón, de rasgos humanos. ¿Por qué? Porque estos rasgos humanos son los que van a hacer que nosotros podamos conectar con nuestro público objetivo. Es decir, que nosotros tenemos que pensar en nuestra marca como si nuestra marca fuera una persona. Es decir, que si mi marca fuera una persona, ¿cómo sería mi marca? ¿Cómo sería, cómo creo que sería la personalidad de mi marca? Es decir, mi marca fuera tímida, fuera extrovertida, mi marca, ¿cuál sería la música favorita de mi marca? ¿Cuál sería el color favorito de mi marca? Si mi marca pudiera vestirse, ¿cómo se vestiría? Estas preguntas nos sirven para que cuando yo les pregunto cuál sería el color favorito de su marca. Entonces, si ustedes ya me dicen un color, entonces posiblemente esa podría ser el color dentro de la paleta de colores, uno de mis colores principales. Si yo les digo que mi marca es muy seria, entonces si yo digo que mi marca es muy seria, entonces tendría que ir a la parte de tipografía y hacer un análisis y ver si es que sí está, si es que sí elegí tal vez la tipografía correcta para el nombre de mi marca. Si es que yo pregunto y le digo a mi marca, ¿qué tipo de música te gustaría oír? Y yo digo que mi marca oiría, tal vez oiría música, o escucharía reggaetón. Entonces, yo que significa que mi marca entonces puede estar destinada un poquito más al público joven. ¿Por qué? Porque son ellos quienes utilizan, quienes escuchan reggaetón. Entonces, yo podría ir tomando decisiones y dotando a mi marca de personalidades, porque esto va a hacer que yo conecte con mi público objetivo. Entonces, si yo me pregunto esto, yo me respondo y yo puedo llegar a tomar decisiones con respecto incluso a mi marca. Si yo trabajo la personalidad, entonces yo puedo llegar a tomar decisiones externas también. Entonces, el que nosotros podamos ver la parte interna y la parte externa nos va a ayudar demasiado a que se puedan tomar decisiones en conjunto. Si algo yo quiero mejorar en la parte externa, tengo que ver qué está sucediendo en la parte interna y así llegar a tomar decisiones correctas. Y para terminar con respecto a los elementos que forman parte de los elementos conceptuales, es la parte de la manera en que nosotros nos comunicamos, que nosotros lo conocemos como tono y voz. Entonces, nosotros como profesionales tenemos una manera de hablar, como personas también tenemos una manera de hablar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender de qué trata la manera del tono y la voz? Es la manera en cómo nosotros nos comunicamos con las personas. Por ejemplo, si nosotros mandamos un mensaje por WhatsApp y le preguntamos a alguien, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona escribe bien, ¿y tú? Y tal vez le mandamos el mismo mensaje a otra persona y decimos, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona responde y le dice, me siento muy feliz, me siento muy emocionado, mira, hice esto. Es porque las dos personas, entre el punto que hemos revisado antes, tienen una diferente personalidad, es decir, también tienen una manera diferente de comunicarse y de comunicar sus ideas y de hablar con las personas. Entonces, es lo mismo con nuestra marca. Nosotros tenemos que definir cómo nosotros vamos a hablar con las personas, si les vamos a hablar de una manera seria, si les vamos a hablar tal vez de una manera más cálida, como que más jovial, como si fueran nuestra familia, o tal vez si les vamos a hablar de una manera en como les menciono, no, una manera tal vez un poquito más lejana, un poquito más distante, porque nuestra marca es más seria y más formal. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión porque también influye en la decisión de las personas de cómo se sientan identificados con nuestra marca como tal. Aquí en Ecuador hay una marca que antes, bueno, se sigue llamando, solo que ahora nació como es que su marca hija, que era la de Maqueño Republic. Y tenía un dueño, pero luego tuvo hijos y los hijos crearon su propia marca que ahora se llama Orito Republic. Entonces, esta marca trabaja actualmente con uno de los influencers que nosotros conocemos aquí en Ecuador que se llama Yalal Dubois.
Entonces, él, por ejemplo, si ustedes pueden revisar las redes sociales de esta marca que se llama Orito Republic, ellos, su manera de comunicarse es muy diferente. Ellos, para empezar, nos tratan, por ejemplo, desde vos. Oye, vos, así es la manera en que ellos lanzan sus reels. Dice, oye, vos. Y, por ejemplo, utilizan palabras y términos muy coloquiales que son ecuatorianos, como que la palabra encebollado. Y vamos a revisar precisamente uno de estos ejemplos. Utilizan también términos como, por ejemplo, achachay, arrarray y cosas así, que como les menciono, son términos muy coloquiales y ellos dentro de sus historias, dentro de, ya sea para lo que envían como posts, carruseles o reels, ellos nos tutean, incluso nos tratan a forma de meme, pero porque esa es la manera en que ellos se comunican con nosotros y pues su público objetivo se siente identificado si les gusta esta parte de estas camisetas que son demasiado expresivas, que incluso tienen algunas malas palabras que nosotros las consideramos como malas palabras aquí en el Ecuador, y a la gente no le importa, ¿no? Le gusta la camiseta y aunque tenga una mala palabra, la utilizan. ¿Por qué? Porque es la manera en que esa marca se comunica con su público objetivo. Pero por el contrario, si tal vez fuera alguna marca de automóviles que ya llevan, por ejemplo, especialmente marcas de automóviles son las que ya llevan años en el mercado, ellos nunca nos van a tutear, tal vez. Ellos tal vez, aunque no nos tratan directamente de usted, tal vez dentro de los comerciales que nosotros revisamos o dentro de sus publicaciones, pero sí te tratan en tercera persona, porque su tono de comunicación es más serio y más formal, porque su marca quiere denotar eso. Pero si por el contrario su marca en cambio quiere denotar que es más extrovertida, que es más amigable, que es más amena, que es más cálida, entonces si ese está dentro de sus características, ellos deciden tomar igual ese mismo tono de comunicación. Entonces aquí nosotros tenemos un gran trabajo, porque aunque tal vez no sea mi manera de comunicarme yo como persona, pero tengo que adaptarme como diseñador a que no es la manera en que yo hablo o cómo yo me comunico, sino cómo se comunica y cómo habla mi público objetivo entre ellos mismos. Entonces yo me tengo que acomodar a esa forma de hablar, a las jergas que ellos utilizan, incluso actualmente para las nuevas generaciones ya aparecen nuevas palabras que incluso las son parte de la Real Academia Española, ahora son palabras que tal vez antes no existían, pero por ese uso que les han dado hasta ya comienzan a existir, no como palabras oficiales, pero como palabras que ya tenemos que saber y reconocer y comenzar a tomar en cuenta. Entonces yo tengo que apegarme mucho a lo que es mi público objetivo porque de esa manera ellos se van a identificar también conmigo. Y para terminar, una de las estrategias que nosotros podemos tener para tener una correcta imagen corporativa es esta parte de la creación de un manual de marca. Cuando nosotros ya creamos nuestra marca, ¿no? Desde los principios que vimos, si es que va a ser un logotipo, un isotipo, un imagotipo, un isologo, qué tipografía voy a utilizar para el naming, de qué color va a ser mi marca. Tal vez si le creé un sistema iconográfico para que pueda hacer un acompañamiento que ya lo vamos a ver dentro del manual cuando se crean sistemas iconográficos. Tal vez si ya definí incluso la parte de la imagen corporativa que vamos a tener, el material corporativo que voy a tener, los diferentes soportes, ya sea físicos o digitales, cómo se va a hacer mi marca. Ya definí a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir, qué quiero ser, cómo me voy a comunicar, cómo va a ser mi marca, cuáles van a ser, cómo va a ser su personalidad, cuáles son los valores que yo quiero dar a entender. Entonces, cuando ya tenga todo eso, ahora tengo que ubicarlo todo esto dentro de en un solo lugar porque yo voy a trabajar con la marca, pero sabemos que como diseñadores muchas veces nosotros no trabajamos solos con una marca, sino trabajamos con otras personas que pueden ser parte de nuestro equipo, es decir, más diseñadores, o incluso tal vez con otras áreas, tal vez como el departamento de marketing, tal vez como talento humano, que son marcas que están son departamentos o equipos que están más cercanos a nosotros como diseñadores. Entonces nosotros tenemos que tener toda esta información en un solo lugar
porque así no tenemos que estarnos explicando constantemente, sino que nosotros vamos y lo revisamos y así nosotros hacemos que exista y mantenga coherencia y armonía en los diferentes canales, en los diferentes equipos, en los diferentes medios y soportes dentro de la organización, de la empresa, de la entidad. Y eso sirve para, como les mencionaba, ¿no? Para que exista una buena imagen corporativa, que exista coherencia en todos los puntos, en todos los soportes, y eso va a hacer que incluso las personas se sientan mejor porque no hay una desorganización, sino que existe un orden dentro de cada elemento, ya sea visual o conceptual. Entonces, eso nosotros lo traducimos y lo llevamos a algo que conocemos como manual de marca. ¿Qué es el manual de marca? Es el lugar en donde nosotros vamos a poner toda la información con respecto a nuestra marca. Entonces, ¿cómo fue incluso desde la creación? Muchos, aquí por ejemplo vamos a ver este manual de marca que es sobre la marca Carway. Entonces aquí nosotros tenemos un mock-up de cómo es en la parte de la portada y vamos a irlo revisando. Entonces aquí da la introducción, muchas veces en la introducción se suele poner, algunos tienen, otros no tienen, en la introducción se pueden poner como que, no una recomendación, pero una pequeña denotación de decir que esto es tal vez para ciertos equipos como diseño, como marketing, como talento humano, esperando que lo que esté dentro de este manual se pueda tomar y se pueda llevar a cabalidad para que exista esa armonía y esa coherencia, como les mencionaba, en toda la organización, en todos los diseños, en todos los soportes, en todos los equipos, en todos los canales. Se suele hacer una pequeña guía de contenidos de saber en dónde está cada parte de la información. No todos los manuales tienen la misma información, pero sí hay algunos principales. Por ejemplo, aquí se está presentando la marca, a qué se destina la marca, para quién es, se puede hablar un poco acerca del público objetivo también en cortas palabras para que lo tengan presente, como les menciono, las personas. Muchas veces esto nos sirve cuando nosotros vamos a trabajar a un nuevo establecimiento. Entonces, en el nuevo establecimiento tal vez carecemos de información del nuevo establecimiento. Entonces, nos facilitan el manual de marca para que nosotros podamos tener esa información desde el inicio. Si no, muchas veces tal vez podemos comenzar a caminar a ciegas con respecto a diseños y eso también nos va a llevar tiempo, retraso en tal vez estar a cada rato modificando y cambiando porque no obtuvimos esto desde el principio y no sabemos tal vez cómo aplicar ciertas cosas con respecto a la marca, con colores, con texturas, con iconografía, pero aquí nosotros ya lo podemos tener y nos puede ahorrar tiempo también. Entonces, aquí nosotros ya vemos que dentro de nuestro manual tenemos algo que se llama espacio reservado, o si no, también el espacio que nosotros tenemos que respetar, el margen de respeto, que es decir, que de aquí no se tiene que pasar y existe una correcta armonía, si se dan cuenta. Tenemos un casillerito y dentro de ese casillerito está todo el diseño de la marca como tal. ¿Cuál es su dimensión o cuál es su guía? Es este pequeño cuadradito. Entonces, ese se está multiplicando por 3 para que exista un espacio de respeto dentro del diseño de la marca. Aquí tenemos sus versiones, por ejemplo, su primera versión que es en horizontal y tenemos su segunda versión que puede ser trabajada en vertical y sus versiones consisten en que en horizontal está toda la palabra completa como tal y en la versión en vertical se divide el término. Aquí tenemos, como les mencionaba, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta en escalas grandes y en escalas pequeñas cómo se vería nuestra marca. Entonces, aquí lo están haciendo así. Dice que en escalas grandes podrían trabajarlo de manera entera, en escalas pequeñas cómo se vería y hasta les dicen que su escala pequeña máximo tiene que ser de 2 centímetros de ancho. Menor a eso ya no vamos a tener lo que les mencionaba antes de una buena legibilidad y una buena diferenciación de sus caracteres. Y en la versión 2 lo mismo, nos dice que puede ser en un mínimo de 1 centímetro de ancho para que pueda seguirse viendo de manera correcta. Aquí tenemos las versiones apropiadas de cómo se utilizaría sobre un fondo claro, sobre un fondo oscuro, trabajado en un espacio con una forma en cuadrado y otra en círculo. Y aquí incluso nos dan las versiones incorrectas, como por ejemplo que no se puede modificar en anchura, que no se puede tal vez dar un sombreado, que no se puede eliminar ciertos elementos de la marca, que no puede existir una rotación y depende incluso de la marca y cuáles podrían ser sus usos incorrectos, se los puede normar. Aquí, como les mencionaba, muchas marcas optan por tener un sistema iconográfico, es decir, de patrones, y aquí sí lo han optado. Aquí tenemos un patrón que está basado en formas
en cuadrados, en círculos, como rosas, como que fueran soles. Ese es su patrón y tiene una explicación de dónde salió ese patrón y es parte de la arquitectura. Aquí podemos ver los colores corporativos, que es antes lo que ya vimos la parte de la paleta cromática, entonces cuál pueden ser sus colores principales, cuál pueden ser sus colores secundarios, y tenemos con códigos tanto en RGB, tanto en CMYK, y si lo podemos optar también a un color hexadecimal, que es el que utilizamos por lo general cuando hacemos la creación de una página web, también lo podríamos hacer. O también hay algo que se llama en el código Pantone, que es un color un poquito más específico, entonces también lo podríamos normar, pero principalmente aquí nos muestran el CMYK y el RGB. CMYK para impresión y RGB para pantallas. Aquí tenemos lo que les mostraba antes de la parte del material corporativo, papelería como sobres, banners, gafetes, agendas, tarjetas de presentación. Cómo se vería en un banner ya en un espacio abierto, cómo se vería la versión que puede hacer en la parte de un bus, que es el transporte tal vez de la organización. Tenemos ejemplos de cómo serían los diseños para redes sociales. Aquí tenemos un post para Instagram. Aquí tenemos igual parte del merchandising. Tenemos camiseta, tenemos jarros, tenemos llaveros, tenemos stickers. Y cómo se utilizarían estos espacios, por ejemplo. De qué manera se utilizaría la marca, si en su versión horizontal, en su versión vertical. Se ha aumentado aquí también un poco más de información, alguna frase, cómo se vería por dentro y por fuera. Y así. Entonces, nosotros podemos utilizar, estos serían los elementos básicos que nosotros podríamos tener dentro de nuestro manual de identidad. ¿Podríamos agregarle más información? Sí, podríamos hacerlo, pero esta es la información básica que nos puede servir a nosotros en la creación de nuestro manual, en donde nosotros podamos tener normada toda la información. Esta es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar. Entonces, si se dan cuenta, es la creación de este manual conlleva información que ya vamos a ir obteniendo o ya sabemos de dónde obtenerla, porque nosotros mismos hemos ido trabajando la creación, hemos tomado la decisión con respecto a los colores, lo que lo vamos a normar para que se vea de una manera más ordenada, para escribir como tal los códigos en CMYK, en RGB, qué tipo de letra nosotros escogimos, creo que eso nos faltó en este manual, qué tipografía nosotros elegimos, serif, sans serif, lo principal que puede ser el nombre de la marca como tal, y si tal vez la marca tiene, por ejemplo, un eslogan que como dijimos antes puede tener o no puede tener, el eslogan está en cuál es su fuente secundaria. Entonces, todo eso nosotros lo podemos normar aquí porque es una estrategia que nosotros en la parte de imagen corporativa nos va a dar bastante armonía, como les mencionaba, en todos los puntos, en todos los establecimientos, en todos los canales, en espacios físicos o en espacios digitales, y va a hacer que nosotros tengamos una mejor armonía y eso, ese orden precisamente va a hacer que el público se sienta todavía incluso más a gusto con lo que nosotros decimos que somos, con lo que nosotros queremos demostrarle a nuestro público objetivo. Entonces, esa es una de las herramientas que es muy importante dentro de la imagen corporativa, tener nuestro propio manual. Si nosotros vamos a trabajar con una marca y tal vez aún no lo tienen, nosotros podríamos crear uno básico como este. Si necesitamos más información, podríamos irlas aumentando. A veces las marcas no solo trabajan con una marca como tal, sino tienen derivaciones de otras marcas. Entonces, ahí podría existir más información de otras marcas dentro del manual. Podría aumentarse más información detallada con respecto a los puntos que vemos aquí. Entonces, si nosotros vemos que la marca con la que vamos a trabajar no tiene un manual, entonces podríamos comenzar por la parte del manual, porque es nuestra guía principal para nosotros trabajar con la marca. Y si es que ya tiene siempre, irlo revisando y mantenerlo constantemente actualizado para nosotros mismos como profesionales, para otros profesionales que vengan tal vez a aportarnos y ayudarnos, como les mencionaba, para no siempre tener que estar dando explicaciones del por qué tal vez se tomaron ciertas decisiones, sino que aquí puedan revisarlo y ya puedan ser conscientes, ya tengan presente toda la información y así también economizar tiempo y también que no haya pérdidas de no solo de tiempo, sino incluso también de recursos. Antes esto se podía hacer de manera física, pero ahora con el avance de la tecnología ya lo podemos tener así en una de nuestras plataformas, crear el manual, cargarlo y tenerlo a la mano a través de un link como tal. Y es de gran aporte y ayuda para nosotros como profesionales del diseño, que nosotros mismos tendríamos que tenerlo y que nosotros mismos incluso podríamos crearlo.
Listo, chicos. Entonces, hasta aquí hemos llegado con respecto a imagen corporativa. Espero que estos conocimientos sean de gran aporte para su vida profesional y que podamos poner en práctica cada una de estas estrategias, las definiciones que hemos visto, podamos aplicarlas y así podamos llegar a tener marcas que, como les mencionaba, en este entorno, en donde hay masividad de marcas que ofrecen el mismo producto y servicio, sino que sean marcas que sean memorables, que sean diferentes frente al mundo de marcas masivas que ya existen, que podamos llegar al final a ser unos excelentes profesionales con todo el conocimiento y que podamos ponerlo en práctica.